Tardes vamos a hablar sobre los temas de impuesto a los videojuegos y los narcocorridos, cómo quieren poner un impuesto a los videojuegos y cómo quieren poner una censura a los narcocorridos. Cada quien vamos a dar nuestros argumentos sobre si estamos a favor o en contra. Bueno, ahora yo voy a dar mi argumento a favor de la censura de los narcocorridos. Los narcocorridos pueden llegar a ser una ofensa a las víctimas, ya que pueden ser dolorosos para las familias de las víctimas de la violencia, ya que recuerdan la pérdida de sus seres queridos y la impunidad que a menudo rodea a los responsables. La glorificación del crimen pueden llegar a ser vistos como una forma de glorificar el crimen y la violencia, lo que puede influir negativamente en la juventud y normalizar la violencia. El impacto en la sociedad es que la difusión de estos corridos puede contribuir a la normalización de la violencia y el crimen en la sociedad, lo que puede tener consecuencias negativas para la seguridad pública. En varios estados de México han implementado restricciones a la difusión de narcocorridos, incluyendo Michoacán, Nayarit, Jalisco y Baja California, a lo que la presidenta Claudia ha expresado su apoyo a la promoción de la música que no haga apología de la violencia y las drogas. Algunos argumentan que la censura de los narcocorridos es una forma de limitar la libertad de expresión y que los artistas tienen el derecho de expresar su realidad, pero otros se sostiene que la libertad de expresión no es absoluta y que deben de establecer límites para proteger a las víctimas y prevenir la glorificación de este crimen. Es importante que se hable sobre la censura de los narcocorridos, ya que es complejo y multifacético y que no hay una respuesta fácil, sino que sin embargo es importante fundamentar y considerar el impacto de estos corridos pueden tener en las víctimas de la violencia y en la sociedad en general. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Hernández. Voy a hablar acerca de mi argumento, mi punto de vista a favor, acerca de la censura de la música, en este caso de los narcocorridos. El primer punto del que voy a hablar, fundamentar mi posición, es acerca de la protección de la juventud, tal como nos lo menciona en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que niños, niñas y jóvenes tienen derecho al desarrollo integral, lo que implica que el Estado debe tomar medidas para protegerlos de contenidos que puedan afectar su formación, en este caso, los narcocorridos. Otro punto fundamentado podría ser la prevención del delito, como nos menciona el artículo 21 de la Constitución. Señala que la seguridad pública incluye la prevención del delito, la promoción indirecta del narcotráfico, violencia y portación de armas que aparecen en los narcocorridos, puede considerarse un factor de riesgo criminológico, por lo que su regulación puede entrar en medidas de prevención del delito. Otro punto sería la protección del orden público y la seguridad. Esto viene explicado en el artículo 6 constitucional. Reconoce la libertad de expresión, pero establece límites claros cuando se afecta la moral, el orden público o los derechos de terceros. La música, en este caso, que exalta actividades ilícitas, puede afectar el orden público y la moral social al presentar el crimen como algo aspiracional, especialmente entre adolescentes. Esto da base legal para regular contenidos musicales cuando representen riesgo social. El siguiente punto que voy a hablar es acerca de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esta ley obliga al Estado para proteger a los jóvenes de contenidos que promuevan violencia, actividades delictivas, riesgos para su integridad física y emocional. Esto viene un poquito más explicado en los artículos 13, 47 y 50 de la Constitución. Si los narcocorridos influyen en la aceptación de conductas violentas, existe justificación para limitar su difusión en espacios públicos o accesibles para menores. El siguiente punto y el último sería la política criminal y criminológica. Señala que la influencia antisocial en la adolescencia aumenta la probabilidad de conductas delictivas. Esta es la teoría de aprendizaje social de Bandura. Esto refuerza la idea de que permitir música que glorifica delincuentes puede aumentar la aceptación de dichas conductas en jóvenes. En este caso, el Estado puede usar esta base para regular contenidos que contribuyan a factores de riesgo criminológico. Sería todo, gracias. A favor de la regulación o censura de narcocorridos. La música es una expresión profunda de la identidad social,
pero también puede convertirse en un vehículo para la glorificación de la violencia. Los llamados narcocorridos, aunque reconocidos como parte de la cultura popular, representan un desafío cuando cruzan la línea de la libertad artística y se convierten en apología del delito. Nuestra Constitución, en su artículo 6, reconoce el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero establece límites claros cuando éstas provocan un delito, afectan la moral o perpetúan el orden público. Y es aquí donde surge el debate: ¿puede una canción que glorifica la actividad criminal, que enaltece la violencia o que normaliza la figura del delincuente afectar el orden público? La respuesta jurídica es que sí. Cuando una expresión contribuye a crear un clima de miedo o justificar la conducta delictiva, ya no se encuentra plenamente amparada por el derecho constitucional. El Código Penal Federal refuerza esta visión. Su artículo 208 sanciona la apología del delito y la provocación pública para cometer ilícitos. Si un contenido cultural, incluida la música, glorifica o promueve comportamientos criminales, encaja en esta categoría. Incluso existen iniciativas legislativas recientes que buscan reforzar estas medidas, agregando explícitamente a los medios artísticos y digitales como posibles canales de apología. No se trata de censurar la música por censurarla. Se trata de reconocer que ciertos contenidos pueden contribuir a un ambiente social donde la violencia se normaliza y la delincuencia se romantiza. Estoy a favor de la censura en contra de los narcocorridos. Mi razón es que son una forma de propaganda. Algunos narcocorridos pueden ser vistos como una forma de propaganda hacia los grupos de narcotráfico, lo que puede contribuir a la difusión de su ideología y los atractivos de sus miembros. Mis argumentos ante esta posición son que la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 2, establece que la radiodifusión es un servicio público que se presta con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación y educación de la población y de promover una cultura nacional. En la Ley General de Comunicación Social, en su artículo 5, establece que los medios de comunicación deben promover la justicia, la verdad, la igualdad y la no discriminación, y no deben de difundir mensajes que promuevan la violencia y la delincuencia. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pero este derecho no impide la imposición de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en México, en este informe la CIDH expresó su preocupación por la difusión de violencia y la delincuencia de los medios de comunicación y recomendó a los estados tomar unas medidas para prevenir la difusión de estos mensajes. Yo voy a hablar sobre cómo estoy en contra del impuesto a los videojuegos. Voy a hablar de la libertad de expresión, ya que los videojuegos son una forma de arte y expresión que refleja la cultura y la sociedad, y como tal deberían estar protegidos por la libertad de expresión. Como ya sabemos, el artículo 7 de la Constitución Política de México establece que la libertad de expresión es inviolable y no puede ser restringida por vías o medios indirectos. Y más que nada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha destacado la importancia de la libertad de expresión en la difusión de información y opiniones. La UNESCO ha enfatizado la importancia de la libertad de expresión en los medios de comunicación, incluyendo los videojuegos, para promover la diversidad cultural y la libertad de información. Como tal, la censura en los videojuegos puede ser un precedente peligroso para la libertad de expresión en otros medios de comunicación. Los videojuegos pueden ser una herramienta para la educación, la reflexión, la crítica social y no solo por un entretenimiento. En conclusión, la libertad de expresión es un derecho fundamental que protege la creación y la difusión de contenido artístico, incluyendo los videojuegos. Aumentar el impuesto a los juegos violentos podría ser visto como una forma de censura, y es importante considerar los argumentos a favor a la protección de la libertad de expresión en los videojuegos. Buenas tardes, vamos a dar nuestros argumentos de cómo estamos a favor y en contra de los
Otra. En contra del impuesto a los videojuegos, el fundamento legal y de libre competencia. Hoy más que nunca debemos reflexionar sobre el impacto que tendría imponer un impuesto diferenciado a los videojuegos, especialmente aquellos catalogados como violentos. Más allá del debate moral, esta propuesta tiene consecuencias económicas y jurídicas profundas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, establece que el Estado está obligado a promover el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. La industria de los videojuegos cumple precisamente con estas funciones. Genera empleos especializados, impulsa la tecnología y fortalece la economía digital. Un impuesto selectivo afectaría directamente este sistema productivo. Además de que el artículo 28 constitucional prohíbe las prácticas que limiten la libre competencia y desalienta la creación de barreras artificiales en los mercados. Grabar exclusivamente a un tipo de videojuego no responde a criterios técnicos, sino a juicios de contenido, lo que distorsiona el mercado y coloca ciertos productos en una desventaja injustificada. La Ley Federal de Competencia Económica reafirma esta postura al prohibir que autoridades generen barreras que afecten la participación eficiente de los agentes económicos. Y finalmente, no debemos olvidar que México forma parte del TEMEC. Es un tratado que protege el comercio digital y las industrias creativas. Un impuesto que discrimina un tipo de producto cultural no solo afecta a los consumidores, sino que puede interpretarse como una medida restrictiva frente al libre intercambio de bienes digitales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Hernández. En esta ocasión voy a hablarles acerca de mi argumento en contra acerca de los impuestos a los videojuegos que se está presentando actualmente. Mi argumento por el cual estoy en contra es que existen alternativas más efectivas que aumentarle el impuesto a los videojuegos violentos. ¿Qué quiero decir? Que imponer impuestos a los videojuegos violentos es una medida poco útil para prevenir la violencia, ya que no se ataca las verdaderas causas estructurales del problema. El propio marco jurídico mexicano y los estudios criminológicos respaldan que el Estado debe enfocarse en pobreza, educación y desigualdad, no en castigar productos culturales. La Constitución exige que el Estado atienda a causas estructurales de violencia. Esto nos lo menciona en el artículo 25, 26 y 30. Señala que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable. Las políticas públicas deben estar basadas en diagnósticos reales, científicos y planeación efectiva. Y por último, el Estado debe garantizar bienestar, educación y oportunidades para todos. Esto significa que el gobierno tiene la obligación de atacar los factores socioeconómicos que generan violencia, no distraerse como medidas recaudatorias como un impuesto a videojuegos. El artículo 21 constitucional también nos establece que la seguridad pública se basa en la prevención del delito. La prevención del delito, según este artículo, debe ser integral y estratégica, lo que incluye programas sociales, reducción de desigualdad, combate a la pobreza, fortalecimiento de educación y la creación de oportunidades laborales. Aumentar impuestos a videojuegos no entra dentro de estas medidas de prevención reales ni genera algún impacto comprobado. La criminología señala que las verdaderas causas de violencia son sociales, no los videojuegos. Diversos estudios criminológicos y sociológicos coinciden en que los factores más fuertes que influyen en la violencia son la pobreza, la desigualdad, la marginación, la falta de educación de calidad, ausencia de oportunidades, exposición temprana al crimen organizado. Los videojuegos no son un factor criminógeno primario, por lo que imponerles impuestos es una medida sin base científica. La evidencia internacional descarta que los videojuegos generen violencia real. Las instituciones como APA, la ONU, la Universidad de Oxford han concluido que no existe relación causal entre videojuegos y delitos violentos. Si no hay relación directa, no existe fundamento válido para castigarlos fiscalmente. Por último, un impuesto sería una medida arbitraria y desviada del verdadero problema. El artículo 31, fracción cuarta,
nos menciona que el principio constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria exige que los impuestos tengan un fin legítimo y una relación razonable con el problema. Grabar videojuegos no reduce violencia, por lo que sería un impuesto ineficaz, desproporcionado y ajeno al fin que dice perseguir. Es por estas razones que estoy en contra del impuesto acerca de los videojuegos. Muchas gracias. En el tema del impuesto a los videojuegos violentos es un punto en contra mío. Mi razón es que es una responsabilidad de los padres. Los padres y tutores son responsables de supervisar y controlar lo que sus hijos juegan, no el gobierno. Aumentar el impuesto a los juegos violentos podría ser visto como una forma de eludir esta responsabilidad. Y mis argumentos ante este punto son: en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Esto implica que los padres y tutores tienen la responsabilidad de asegurarse de que los niños y niñas tengan un entorno seguro y saludable para su entorno. En el artículo 371 del Código Civil Federal, establece que los padres tienen la patria potestad sobre sus hijos menores de edad y están obligados a cuidar de ellos, educarlos y protegerlos. En la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, en su artículo 5, establece que los padres, madres o tutores tienen una responsabilidad de cuidar, proteger y educar a sus hijos, hijas y pupilos, de garantizarles el ejercicio de sus derechos. Como dato extra, en el principio de subsidiariedad, este principio establece que el Estado debe intervenir solo cuando los individuos o las familias no pueden resolver un problema por sí mismos. En este caso, el aumento del impuesto a los videojuegos violentos podría ser visto como una intervención excesiva del gobierno o del Estado en la vida privada de las familias.